Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con la sesión número 20 de la Torah verso por verso, que titula Las consecuencias. Las consecuencias son tres después de la caída: la vergüenza, el miedo y la culpa. Hoy vamos a enfocarnos solamente en la culpa. La culpa es un tema emocionante porque te va a involucrar a ti y a mí. Y vamos a aprender que a través de este estudio hay muchos errores que hemos cometido a lo largo de nuestras vidas, que estoy seguro que con el estudio del día de hoy vas a poder evitar varios de los errores que por ignorancia hemos cometido. Así que para eso son estos estudios. No es para crecer y engordar en sabiduría como algo teórico, sino es para aplicar a nuestras vidas todos los días que podamos, ¿ok? Así que vamos a orar y pues acompáñenme, por favor. Amado Señor, siempre nos acercamos a ti en gratitud. Y gracias, Señor, por amarnos de tal manera que incluso has dado a tu Hijo unigénito para cubrir y quitar nuestras culpas. Amado Señor, gracias por semejante obra, semejante regalo que nos has dado. Ayúdanos a no caminar ignorando semejante regalo y más bien a vivir una vida de gratitud, una vida en victoria en cualquier circunstancia, aunque llorando, aunque con dolor, aunque a veces lastimados, pero siempre sabiendo que lo más importante es lo que tú has preparado para nosotros por la eternidad. Aunque sabemos, Señor, que en esta tierra, en este tiempo temporal, va a haber vientos, va a haber cosas en contra, pero que eso no nos desanime, sino que nos extendamos hacia adelante, hacia el propósito eterno. Y ayúdanos, Señor, a enfocarnos en eso. Gracias, amado Señor, por cada estudiante que está en este lugar y también por las personas que escuchan a través de YouTube. Te pido bendición para cada uno de ellos. Y guíame en esta tarde, Señor, para poder estudiar tu palabra junto con mis hermanos. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos, amén. Las consecuencias, la culpa en este día. La vergüenza, el miedo y la culpa. Hoy nos vamos a enfocar en la culpa y estamos utilizando Génesis del capítulo 3, los versículos 7 al 13. Hoy vamos a hacer solamente la culpa, ¿ok? Entonces vamos avanzando y como siempre recordemos que hemos dividido el capítulo 3. Como les dije, este va a ser uno de los capítulos más emocionantes. Estamos avanzando lento, pero es importante que hagamos todo esto porque a partir de aquí es donde sale la base de la doctrina de toda la Biblia. Eso es algo que yo no entendía mucho hace años, pero cada vez que estamos estudiando más la Biblia, podemos entender que realmente de aquí sale la doctrina, la sana doctrina. Vas a escuchar a muchos pastores hablar de la sana doctrina y pues la sana doctrina realmente sale de los orígenes, es decir, del principio. Entonces, Génesis hemos dividido en 4 partes: el inicio de la tentación, capítulos 3, versículo 1 al 6. La segunda parte, las consecuencias de caer, estamos en esa parte y hoy nos enfocamos en la culpa. La siguiente parte que comenzamos la siguiente semana está todavía más emocionante porque ahí entra directamente ya el adversario y vamos a ver cómo debemos tratar con el adversario la siguiente semana. Y aunque ustedes no crean, todo lo que hemos aprendido en guerras espirituales, en echar fuera demonios y todo eso, pues se queda chico cuando alguien se somete a las escrituras. Eso ya les digo de entrada, ¿ok? Así que para la siguiente semana ya le quiero entusiasmar que no falte, porque realmente todo el capítulo 3 es una bomba, es una bendición poder estudiar todo esto, ¿ok? La última parte del capítulo 3 habla de la expulsión y el inicio del primer exilio. El inicio del primer exilio. Recuerde bien esto. Nosotros no estamos en casa, estamos en el exilio. No estás en casa, hermano. Por eso que no estás cómodo. Y además, no te acomodes. No te acomodes, porque si te acomodas, te estás acomodando en un desierto. ¿Quién quiere vivir en un desierto? No puedes proteger a tus hijos en un desierto. ¿O puedes proteger a tus hijos en este desierto? No puedes.
Sí podrías hacer tu mejor esfuerzo para evitar que el mundo influencie en ellos, pero protegerlos, te digo, yo tengo hijos grandes ya, no, he tenido que confiar en Dios. Hasta cierto punto pude protegerlos, pero llegó un punto en el cual mis hijos tenían que ir al kinder, luego a la escuela. ¿Cómo los protejo ahí? No puedo protegerlos ya como los protegía en casa. Ellos tienen que salir, tienen que volar, pero lo que sí yo puedo hacer es sembrar, sembrar y seguir sembrando sin cansarme. ¿Ok? Entonces, este es el capítulo 3 de Génesis dividido en 4 partes emocionantes. ¿Ok? Vamos entonces adelante y pues, queridos hermanos, preparen sus lapiceros, sus Biblias, que estoy seguro que van a tomar muchísimos apuntes. ¿Ok? Entonces, vamos a escudriñar esta vez esta parte que está aquí del capítulo 3, el versículo 11 al 13, donde dice, recuerden que Adán en el capítulo anterior se escondió. Entonces, solamente vamos a hablar ya en la parte donde Dios le está pidiendo cuentas a Adán. Dije, creo, a Abraham, pero a Adán, ¿ok? Ya es donde Dios le pide cuentas a Adán y eso es sumamente importante entender porque cuando Dios pide cuentas, en realidad te está dando una oportunidad de redención. No es que Dios te está queriendo hacer sentir mal, así simplemente como que te sientas mal. Obviamente te vas a sentir mal por el pecado no nos alegra, pero el Señor quiere que tú te sientas mal para tomar una actitud correcta. No para sufrir y golpearte el pecho y que digas, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y ya saben a qué me refiero. Esa oración que le hemos ensayado tanto tiempo en nuestras vidas que no sirve absolutamente nada más que para poner en nosotros una apariencia religiosa que no sirve para entrar en el reino de Dios. Es así de claro, así de triste, y pues espero que aquel que esté escuchando no malinterprete mis palabras, sino bien lo confirme esto en las escrituras. Bueno, el tema anterior era la sesión 19 donde hablamos, la sesión anterior a la anterior, voy a decir, la sesión 18 donde hablamos de la vergüenza. Luego hablamos del miedo, la anterior sesión, sesión número 19. Recuerdan, en el tema del miedo habían 4 puntos. Uno, que podíamos oír la voz de Dios aún en medio del pecado. Dos, se escondieron entre los árboles. ¿Recuerda lo que significan los árboles? Los árboles significan o representan nuestras excusas, nuestros títulos, todo aquello que nosotros ponemos como una máscara en nuestras vidas para acercarnos o para escondernos de la realidad. Y esos son los árboles, ¿ok? Dios no nos dio los árboles para escondernos en ellos o detrás de los árboles. Nos dio los árboles para alimentarnos, que es distinto. Pero un alimento jamás va a poder ser un escondite de Dios. O sea, si quieres refugiarte, no uses la creación, usa al creador. El creador, y está mal dicho, usa al creador, nadie puede usar al creador, pero refúgiate en el creador. La primera pregunta del Padre es una pregunta puente. Recuerden que hemos hablado de que hay 2 tipos de preguntas. Una es la pregunta que construye puentes y otra es la pregunta que construye muros. Tú y yo tenemos que ser personas que aprendan a hacer preguntas puente. Una pregunta puente es, por ejemplo, preguntarle a tu hijo, hijo, ¿dónde has ido, por ejemplo? Es una buena pregunta puente. Le estás dando opción a que él te cuente qué es lo que ha pasado. Pero si tú utilizas, aunque sean las mismas palabras, y le dices a tu hijo, ¿dónde has ido? Estoy seguro que has ido a ese lugar o al otro lugar y eres un así. Ya eso es una pregunta muro. No va a haber comunicación. Estás poniendo un muro. Entonces tenemos que tener cuidado con las preguntas que hacemos cuando queremos pedir cuentas a las personas que amamos. Y 4, la respuesta del hombre. Ok, ahora entramos a la siguiente parte que es la culpa. Vamos a hacer un análisis bíblico, emocional y restaurativo de algo que necesitamos resolver, la culpa. ¿Sabe usted que la mayor parte de la humanidad tiene un grado de culpa tóxico? Un grado de culpa tóxico. La culpa en sí no es mala cuando la resuelves delante de Dios, pero la culpa es mala cuando no la resuelves delante de Dios. ¿Ok? Eso ya te lo doy, te digo de entrada.
Es importante entender que el creador, el que ha creado tu alma, sabe bien cómo resolver los problemas que tú tienes de vergüenza, de miedo y de culpa. Porque a partir de estos tres salen las otras emociones destructivas para el ser humano. Estas tres emociones, la vergüenza o reacciones, la vergüenza, el miedo y la culpa, son como la raíz prácticamente de donde se alimentan la depresión, el estrés, el enojo, el orgullo, o sea, la impaciencia. Todas esas reacciones salen justamente a partir de estas tres emociones. Y yo no les puedo decir ahorita de memoria cuántas son, pero son, podría decir hasta incontables. Son demasiadas. Pero si aprendemos a manejar por lo menos estas tres reacciones, vamos a, como dicen, tener el toro por las astas. Ok, vamos a tener control, por lo menos un poquito de control en esto. Entonces, vamos al estudio de la culpa. Versículo 11. Después que Adán y su mujer se escondieron, Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque ahí dijo Adán, recuerdan, oí tu voz en el huerto y me escondí. Y ahí Dios le pregunta y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta puente. Otra pregunta puente le dice Dios a Adán, le dice: ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Dios sigue dándole una cuerda a Adán para sacarlo del hueco y Adán no quiere tomar la cuerda, no quiere salir del hueco. Y miren, el hombre respondió y aquí viene la culpa. No asumió su responsabilidad. Culpó al que menos debería culpar, a Dios. ¿Qué le dice el hombre a Dios? Le dice: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Yo no tengo la culpa la tienes tú por haberme dado a la mujer. Yo estaba bien solo. Porque recuerdan, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El hombre podía haber dicho aquí a Dios: yo estaba solo, no había quien me haga pecar. En cambio, cuando llegó la mujer, ya empezaron mis problemas y empecé a pecar. Esa es una respuesta que los hombres en algún punto en nuestras vidas hemos dado y no tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer ahora los hombres es aprender de la lección del Adán y empezar a asumir nuestra responsabilidad y dejar de echar la culpa a otros. Eso es lo que tenemos que aprender de esta lección, ¿ok? Pero ya de entrada, fíjense, la respuesta del Adán es culpar a Dios y a su mujer. Está culpando a dos personas aquí, Adán. Y eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una tendencia en la humanidad de culpar a otros a causa de esta raíz, de este problema, de esta situación. Así que tú y yo que ya sabemos esta situación, tenemos que tener cuidado. Entonces, ok, el Señor dice aquí: ok, tú estás culpándome a mí y a tu mujer. Vamos a hablar con tu mujer primero, porque Dios no le va a dar importancia a que Dios sea culpable. Dios no se va a sentir culpable. Dios nos ha dado todo. Y así tenemos que aprender a manejar muchas veces cuando tú no tienes la culpa de lo que realmente te están acusando. Pero aquí Dios lo que hace es: voy a hablar con la mujer. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Es una pregunta puente. Le dice a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Explícame, ¿qué ha pasado? Y dijo la mujer, bueno, hubiera sido bueno que la mujer diga: bueno, Señor, mira, perdón, yo le di de comer a mi marido, yo tengo la culpa, yo escuché al adversario, a la serpiente, y perdóname, Señor. Otra hubiera sido la historia. Pero ¿qué dijo la mujer? Aquí la mujer dijo: la serpiente es la culpable, ella me engañó y yo comí. Y eso es lo que hacemos, tú y yo. Lo digo para ti, lo digo para mí. En algún punto de nuestras vidas hemos hecho esto, pero cuando ya se hace costumbre, ahí es donde avergonzamos a nuestro Padre, que es Dios. El hijo necio avergüenza a su padre. Ya no seamos necios. Aprendamos a asumir nuestra culpa. Entonces, esto como introducción, y ahora vamos a entrar ya al tema de lleno. Esta vez no voy a hacer la clasificación en 4 punto por punto porque esto es bastante. Y les digo, he cortado bastante material porque no me va a alcanzar el tiempo. Así que vamos a ir a los conceptos básicos. Empecemos con: ¿qué es la culpa?
en sentido así de diccionario. Tú puedes buscar en el diccionario y poner qué es la culpa, te va a dar un concepto parecido a este. Dice, la culpa es una experiencia emocional. Todos tenemos culpa. De alguna forma sentimos culpa. Dice, la culpa es una experiencia emocional, moral y espiritual que surge cuando reconocemos que hemos hecho algo que no estaba bien. ¿Ok? Todo el mundo sabe eso. Ya el Señor puso en nosotros una especie de conciencia que nos ayuda a ver si eso es bueno o es malo, de alguna forma. El asunto es que cuando comimos del árbol del conocimiento bueno y malo, nosotros decidimos si es bueno o malo sin Dios. Ahora el asunto es aprender a resolver nuestros problemas con Dios. ¿Ok? Entonces sigue el concepto y dice, la culpa es una señal interna de que algo debe corregirse, restaurarse o que requiere de pedir perdón. Yo tengo la culpa, perdón, yo hice eso, perdón. Ok, eso nos pasa, ok. Pero bueno, hasta acá no es como que decimos mucho todavía, pero dice Romanos 3:23, y algo muy interesante que dice acá es que todos tenemos la culpa. O sea, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si entramos toda la humanidad a un juicio, todos salimos culpables. Todos salimos culpables. Tú no te salvas, aunque hayas nacido en cuna judía, estudiando la Torah todos los días, no te salvas ni aunque seas el hijo de David, ni aunque seas el primo de Salomón, ni aunque vengas de la raíz directa de Abraham, eres culpable. Eres culpable. Y vamos a entender ahora de qué. Porque uno tiene que entender eso. Si tú le dices esto a un ateo, el ateo va a decir, ¿de qué soy culpable? Yo no soy culpable absolutamente de nada. Pues bueno, la ignorancia no exime la culpabilidad. Eso es también otra de las cosas que tenemos que saber. Entonces, ¿qué es la culpa? Es esa experiencia emocional, moral o espiritual que nos hace reconocer que algo no hemos hecho bien o como debería haberse hecho. Entonces es ahí donde ya esa conciencia que Dios nos ha regalado nos hace reaccionar y ahí tenemos que tomar una decisión. Y de eso vamos a hablar. Entonces, con Romanos 3:23, no hay un solo ser humano que pueda decir, yo no tengo culpa. Todos tenemos un grado de culpa, ¿ok? La culpa en el origen latín, en latín, que es el origen de la palabra culpa, significa falta o error o simplemente una responsabilidad que tienes que asumir. Eso es lo que significa en el latín, en el idioma latín. Pero en el hebreo es más amplio y es apunta más al blanco. Por eso es que pecado es no apuntar bien al blanco. El hebreo, por eso es importante que podamos por lo menos aprender la base. En hebreo es la palabra asham, que significa una deuda moral. Eso es la culpa, es una deuda moral por haber transgredido la instrucción de Dios. Y esto se paga con restitución. Una vez más, ¿qué es la culpa en el contexto hebreo? Es una deuda moral por haber transgredido la Torah de Dios. Por lo tanto, se tiene que pagar por eso. Un ejemplo rápido, ni siquiera con la Torah. Tú estás caminando en tu carro, en tu auto, por la calle y pasas el speed limit. Y el policía te para y te hace culpable de haberte pasado el límite de velocidad con 20 millas. Entonces, ¿tú ahí qué haces? Pues tienes que pagar, tienes que restituir, ¿ok? Eso es justamente lo que significa en el hebreo la culpa. Es algo que se transgredió y algo que se debe restituir. O sea, no es simplemente un error, como dice el latín. Por eso las lenguas griegas, latinas, españolas o inglesas solamente nos muestran como en blanco y negro algo, pero la cosa es ver en colores. Y creo que eso es lo que queremos hacer cuando estudiamos la Biblia. La Biblia no te quiere mostrar las cosas solamente en blanco y negro, te las quiere mostrar en colores y les digo de verdad, es imposible poder ver la Biblia tal como está escrita en colores en el idioma español. Necesitamos profundizar en el hebreo sin
judaizarnos, porque el idioma hebreo no es de los judíos. Yo amo a los judíos, pero es bueno que te aclare esto para que no existan malas interpretaciones. El idioma hebreo es de Dios dado a su pueblo, ¿ok? Es un idioma, y no estoy hablando del hebreo actual, el idioma paleohebreo, el que fue dado desde el principio, ese idioma que tiene pictogramas, ese idioma que el Señor regaló a su pueblo, y justamente en la Torre de Babel es cuando vinieron 70 idiomas más, pero el hebreo se mantuvo. Ustedes sabían que la única lengua que se ha mantenido casi intacta hasta el día de hoy es solo uno, y es el hebreo. Todos los demás idiomas tienen un montón de ramificaciones y han quedado cortos en comparación con el hebreo. No hay idioma que se le compare, ni nación en la tierra que haya sobrevivido tanto como los hebreos. Y de los hebreos sobrevivieron más los judíos. ¿Dónde están los demás? Están por toda la tierra, pero sin identidad. También sobrevivieron, ¿ok? Por eso es que hay tantos cristianos en un sentido y son nuestros hermanos. Bueno, tipos de culpa según la psicología moderna. Me gusta entrar un poquito por el territorio cuando estamos hablando de los términos de la vergüenza, el miedo y la culpa, un poquito por el territorio de la psicología, porque de alguna forma ellos han estudiado esto para que nosotros podamos tener una mejor perspectiva, pero jamás voy a fundamentar mi estado de salud de mi alma en la psicología sin Torah. Escuche bien esto que le estoy diciendo. Mi alma, el estado de salud de mi alma depende de lo que dice la palabra de Dios, no un hombre. Sea el mejor psicólogo, sea el mejor terapeuta, no. Esa palabra me puede ayudar a estar más o menos cómodo o mejor, pero el plan de Dios va más allá. Entonces veamos, solamente para curiosidad, tipos de culpa según la psicología, y lo voy a hacer rápido porque este no es el tema central, nada más lo estoy dando para mostrarle un poquito de cómo es que el hombre quiere resolver los problemas del alma. Y la verdad es que te vas a perder en los caminos de la psicología, especialmente si no manejas la Torah. No te digo que son malos, porque en la psicología hay lo bueno y lo malo, pero sin Dios, ese es el problema. En cambio, cuando tú buscas directamente el consejo de Dios, lo que vas a encontrar es ahí, y lo voy a decir, tal vez una psicología, pero con Torah, donde el psicólogo conoce principios bíblicos y te va a guiar a la transformación de tu alma, no de tu cara, no de tu cuerpo, no de tus brazos solamente, sino de tu alma. Y esa es la verdadera transformación que nosotros necesitamos. Bueno, en la psicología moderna o secular existen 6 culpas según la ciencia. La culpa adaptativa, la culpa por omisión, la culpa imaginaria o patológica, la culpa existencial, la culpa del sobreviviente y la culpa inducida. Todas estas culpas, de alguna u otra forma, te van a hacer sentir mal, es decir, te van a hacer sentir incómodo, pero para que resuelvas el problema a la manera del hombre, ¿ok? A la manera del hombre es, de pronto, si tú estás atravesando una culpa X o Z y te sientes mal por eso, tal vez el psicólogo te va a recomendar que tomes unas vacaciones para que te olvides de esos problemas. No es malo ese consejo, pero te cuento algo, que Dios no resuelve así las cosas. Dios te va a decir, resuélvelo ahora, pide perdón, arregla cuentas con tu hermano y después viaja de vacaciones, te va a ir mejor. Porque si vas de vacaciones simplemente y no arreglaste las cosas con tu hermano, ese pensamiento te va a acompañar aunque vayas a la China, aunque vayas a donde vayas. En cambio, Dios quiere alivianarte. Dios quiere alivianarnos a todos nosotros. Bueno, eso en un ejemplo así muy, muy básico. Y hay más cosas que podríamos hablar, pero no es el objetivo principal. Entonces, una nota dentro de lo que es la psicología moderna es esta. Cuando estás, o sea, sintiéndote culpable por algo y estas culpas no las resuelves, se convierten en culpas dañinas y podrían llevarte a tener una culpa llamada tóxica. La culpa tóxica, que es la que tú y yo no queremos. ¿Cómo es que viene la culpa tóxica? Cuando no resolvemos a tiempo la culpa que tenemos actualmente. Sea culpa adaptativa, sea culpa por omisión, sea cualquier tipo de culpa, si no la resuelves a tiempo,
corre el peligro de volverse esa culpa en una culpa tóxica. ¿Qué es una culpa tóxica? Más adelante te voy a explicar con más amplitud, pero una culpa tóxica es aquella que no te va a dejar dormir. Es aquella culpa que te va a dejar comiendo bilis en vez de comer lo que debes comer. Todo el tiempo te estás tragando cosas a causa de la culpa tóxica. Y eso no queremos en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, esto es lo que la psicología moderna de alguna forma nos está mostrando, pero nosotros podemos ir más profundo considerando un poco esto. Sin embargo, en un momentito les voy a mostrar lo que es la culpa según la Biblia. Y eso es lo que nos debe interesar. Pero sé que algunos son estudiantes y les gusta profundizar más. Entonces, si tú ves, das una mirada a la psicología moderna, te quiero dejar algunas reflexiones, ¿ok? La psicología secular puede aliviar el alma. Si tú estás en busca de aliviar el alma, un psicólogo te puede ayudar. Pero la verdad es que solo Yeshua puede salvar tu alma. Ahí está la diferencia. La psicología, el hombre puede ayudarte a aliviar tu alma, pero solo Yeshua puede salvar tu alma. Es una diferencia, una reflexión más. La psicología puede ayudarte a sentirte mejor, pero solo la verdad del Mesías puede hacerte libre de verdad. Parece un trabalenguas, ¿no? Entonces, Juan 8:32 por eso dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Eso es lo que va a pasar cuando tú buscas el consejo de Dios. Claro, cuando buscas el consejo del hombre sin Dios, probablemente vas a encontrar alivio temporal, pero Dios te quiere dar un alivio eterno. A partir de esta tierra, no cuando mueras, a partir de ahora Dios te quiere dar un alivio eterno. Ustedes sabían que ya estamos viviendo en la eternidad, aquellos que hemos entendido lo que es la eternidad, nada más que estamos en una grada a lo que es el camino hacia la eternidad. Ahorita estamos experimentando eso. Cada vez que haces Shabbat, estás probando un poquito de lo que es la eternidad, el milenio. Todo eso está ocurriendo en Shabbat. Así que aprendamos a disfrutar del Shabbat. No hagamos del Shabbat algo pesado. A Dios no le interesa solo tu bienestar temporal ni tu comodidad física. Para cerrar esta parte, Él quiere salvar nuestras almas y darnos vida eterna. O sea, Dios va más allá, porque Mateo 10:28, dicho por la voz de Yeshua, dice así: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el juicio o en el infierno. Entonces, esto es lo que realmente debe estar en nuestras mentes cuando estamos atravesando este tipo de situaciones o problemas. ¿Ok? Exacto, ahí alguien comentó, la culpa tóxica sería una de las raíces de la amargura, tal cual lo dijiste. Y hay muchas más. Es solamente una probadita que estamos dando. ¿Se dan cuenta cómo podemos aprender con Génesis capítulo 3? Es increíble todo lo que podemos aprender cuando estudiamos la Biblia verso por verso. Entonces vamos a lo que dice la Biblia de lo que es la culpa. Ahora sí vamos a ir a ver en colores. Hace un momento vimos en blanco y negro. ¿Nos sirve? Claro que sí. Especialmente cuando estás en Torah, te sirve lo que el hombre va descubriendo. Pero cuando ya tienes la Torah, sumas lo que el hombre ha hecho y lo vuelves algo útil para la extensión del reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, primero siempre el reino, todo lo que tengas. El hombre no ha creado nada, ni su sabiduría siquiera. Dios se la ha dado. Nada más para vivir 80 años en esta tierra, cuando el hombre busca a Dios sin Torah, busca la sabiduría que viene de la tierra, sí, le va a servir para esta vida, pero si buscas la sabiduría que viene de lo alto, te va a servir para esta vida, esta tierra y también para la otra. Ok, la idea es esa. Vamos a lo que dice la Biblia. En la Biblia se habla de 3 tipos de culpa según el idioma hebreo. Okay, tú lo puedes investigar y vas a encontrar que hay 2, pero yo entendí y según lo que estoy estudiando hay 3. ¿Ok? Está bien, si quieres escoger 2, casi es lo mismo, nada más que yo te lo quiero explicar como para niños y así se va a entender mucho mejor. Entonces la Biblia habla en contexto bíblico, en el contexto hebreo, se habla de 3 culpas en la Biblia. Vamos a la primera, la culpa legal, número 1. La culpa legal, que en hebreo es asham.
la culpa legal. Culpa legal es la violación objetiva de la Torá de Dios. No hay excusas, la ignorancia no te salva de esto, requiere restitución. Esto es importante entender. Todos estamos obligados a conocer la ley y nuestros derechos y responsabilidades en ella. Todos estamos con esa responsabilidad implícita. Te doy el caso. ¿Cómo es culpa legal? Cuando un policía te detiene por haber pasado, y voy a seguir usando el mismo ejemplo, por haberte pasado el límite de velocidad, el policía no te preguntó y te dice, ¿has estudiado la ley de tránsito? No, al policía no le está importando eso. Se supone que si tú estás manejando, has estudiado la ley de tránsito. O sea, eso se supone. No es una excusa decir al policía, es que mire, esa parte yo no estudié. No, 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 no. La ignorancia no te va a salvar de ser culpable. O sea, hay una culpa legal para todo aquel que no conoce la Torá de Dios. Sí, hay una ley, por ejemplo, en la Tierra que es la ley de la gravedad. Aunque no hayas entrado a estudiar física, la ley de la gravedad va a aplicar a tu vida. Sí, es así. Saltar un edificio y te vas a matar, porque hay una ley. Aunque la ley tiene exactamente un número incluso, te vas a matar. No es una situación donde tú puedes decir, ley de la gravedad, yo no sabía que existías, así que voy a saltar esta vez, perdóname. No, te vas a matar. No saltes de un edificio, porque hay una ley. Vas a ir hacia abajo y por tu peso vas a caer y vas a explotar. Mejor no lo hagas. Luego viene el otro tipo de culpa, bíblicamente hablando, se llama culpa emocional. La culpa emocional en hebreo se dice boshet, que quiere decir un peso emocional interior por haber fallado en algo moralmente. O sea, no hay una transgresión específica, sino depende del caso, de la situación. Por ejemplo, nada más para darles un ejemplo rápido, porque después les voy a dar muchísimos ejemplos. Una culpa emocional es, por ejemplo, tú ves a un, vamos a decir el ejemplo que di ayer en Shabbat a mi familia, un león comiéndose un venadito. Ahí automáticamente sientes una culpa y si ves de pronto a una persona cerca de ese león, tú dices, ¿y por qué esa persona, aunque sea, no tiró una piedra al león? Y ahí es donde tú te sientes culpable y culpas al otro por no haber tirado la piedra. Es algo emocional que te está quemando dentro de ti y pues no pudiste hacer nada. Entonces eso lo cargas y eso es una culpa emocional. Se llama bushet en hebreo. ¿Ok? Es más fácil aprender en hebreo el asunto de las reacciones emocionales. Cuando ya entras al tema del campo de la psicología, vas a entrar a un mundo, un rompecabezas de verdad. ¿Ok? Pero no es malo, o sea, aprender en un sentido eso, cuando tienes la Torah. Bueno, la culpa evasiva es la tercera culpa que vamos a entender en el idioma hebreo. ¿Qué es la culpa evasiva? Es una combinación en realidad de las dos primeras culpas. Por eso es que en algunos casos vas a encontrar que solamente hay dos. Pero bueno, yo le puse tres porque esto me ayuda mejor a entender lo que es la palabra transferencia de responsabilidades o buscar un culpable para eso que ha ocurrido o que tú has hecho. Se llama en hebreo ha-abarat ashma. Eso es en hebreo. Viene de la misma culpa legal, si se dan cuenta, nada más que aquí tú no asumes la responsabilidad, aunque tú seas culpable, y lo que haces es buscar a otro para culparle. Ese tipo de culpa te va a acompañar toda tu vida. Hay gente que era culpable, pero le pagó a alguien para que le culpen a otro y ese otro en realidad sí fue declarado culpable, pero no era culpable, él era inocente. ¿Cómo es que va a vivir ese que pagó, fue corrupto para que le culpen a otro? Va a vivir mal, no va a vivir bien. Eso es lo que les pasó a los judíos, cuando, no a todos los judíos, sino a los judíos saduceos que pagaron a los romanos para decir que los discípulos vinieron a remover la piedra y que Yeshua no resucitó. Esa es la culpa evasiva, ¿ok? Esa es la culpa evasiva. Entonces aquí tenemos los tres tipos de culpa que se mencionan en las escrituras. Les voy a dar los versículos y los ejemplos más adelante, ¿ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ok? Espero que sí. Bueno, aquí vamos adelante entonces. Vamos entonces a ver la culpa legal un poquito más ampliamente, ¿ok? Culpa legal.
es cuando justamente la palabra es Hasham, pero aquí es cuando una persona comete una transgresión concreta a la Torah de Dios, aunque no conozcas la Torah de Dios. Ya les dije, no es requisito que conozcas la Torah de Dios para ser culpable legalmente. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es pecar? Transgredir la ley o la Torah de Dios. No necesitas ser judío para esto. Cualquier ser humano es culpable. Entonces, la culpa legal nos aplica a todo mundo. Es cuando una persona comete una transgresión concreta a la Torah de Dios, aunque no lo sepa, y esto implica una responsabilidad objetiva y requiere restitución. O sea, que alguien pague por ese daño o pague por el hecho, pero la culpa legal se paga con tu vida. Ese es el asunto. La culpa legal, la paga del pecado es legalmente la muerte. ¿Cómo puedes pagar esta culpa? Es aquí donde tenemos que agarrarnos de alguien que sí puede pagar la culpa. Pero vamos más con la culpa legal. Hay un ejemplo aquí para que se pueda entender mejor. Levítico 6, 1 al 7 dice, y está resumido en un solo verso, dice así. En Levítico dice, si alguien engaña o roba, debe restituir lo robado con una quinta parte adicional de lo que robó. Eso te dice en Levítico capítulo 6, versículo 1 al 7. O sea, aquí ya en la Torá te dice, mejor no robes o engañes porque vas a tener que pagar 5 veces más de lo que robaste. ¿Quién quiere meterse en líos así? Mejor no lo hacemos porque la Torá es bien clara en esto. Por ejemplo, el caso de Saqueo. Aquí sí puedes entender mejor la historia bíblica. ¿Qué pasó con Saqueo? Lucas 19:8. ¿Qué dijo Saqueo cuando él se subió al árbol? ¿Ustedes recuerdan todo eso? ¿Qué dijo? Ay, Señor, ya me siento tan culpable. Y aplicó Levítico 6, 1 al 7 y dice, mire, mire, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado, dice, o sea, 4 veces más. Estaba prácticamente cumpliendo la ley, prácticamente lo que decía Levítico. Y en Levítico 5:17, un poquito antes, dice, si una persona pecare haciendo alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se deben de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Qué te está diciendo aquí? Que de la culpa legal, cada uno es responsable. O sea, yo no puedo estudiar la Torah por ti. No puedo hacerlo. Todos tenemos que aprender a estudiar la Torah para evitar transgredir la Torah. ¿Qué vamos a hacer con tantos creyentes que dicen que la Torah ya es antigua, que ya la Torah ya pasó? Ahí oremos por misericordia, porque tú y yo estuvimos en ese camino, pero ahora ya no. ¿Y por qué es que ahora tenemos más responsabilidad? Porque aquel que se le da más, se le exige más. Tú y yo ya no estamos candidateando, ya no estamos en el camino a la salvación solo para salvarnos, hermanos. No olvídese de eso. La salvación ya es una promesa que el Señor te va a dar, te está dando. ¿Por qué es que tú estás estudiando Torah? Número uno, para vivir mejor en esta tierra. Para eso estás estudiando Torah, no para vivir como un gentil, guiado por tus emociones, guiado por tus pasiones, sino para vivir como Dios manda. Número dos, para ser un buen mayordomo. Para eso estás estudiando Torah. Y número tres, que cuando llegue la redención en el milenio, tú y yo tal vez seamos, aunque ayudantes del ayudante de Yeshua. Sí, ya estás apuntando a otra cosa. Ya no es solamente salvación, es salvación con recompensa. El que es fiel en lo poco, Dios dice, le pondré sobre lo mucho. ¿Cuál es el resultado de resolver esta culpa? Es algo que tú y yo no podemos pagar. Es restitución, perdón y restauración. Eso es cuando se resuelve la culpa legal. Tú y yo podemos pagar con restitución. ¿Podrías dar tu vida por otro ser humano y que tu vida no tenga pecado para que esa vida del otro ser humano sea libre? No, yo no puedo, que tengo pecados. ¿Habrá algún ser humano que puede pagar por otro ser humano? No, eso solamente lo puede hacer Yeshua, el Hijo de Dios. ¿Se está entendiendo? Me estoy explicando un poquito más. Vamos a la siguiente culpa. Culpa emocional.
que en hebreo se dice boshet, y esta es esa culpa que viene por causa de ese peso interior que trae justamente la vergüenza de haber cometido ese pecado o ese error o esa situación que sentimos cuando hemos fallado. Aunque nadie lo sepa, tú sabes que eres culpable. Puede ser una culpa sana que de pronto te conduce al arrepentimiento. Sí, de pronto metiste la pata por decir algo que no deberías decir y ahí tu mente te trae a la verdad y dices, perdón, Señor, he dicho una palabra ociosa y voy a dar cuentas por esto. ¿Qué es lo que haces? ¿Te olvidas de eso? No, vas a la persona y le dices, mira, lo que yo te dije no estaba bien. Perdóname. Esa es esa culpa que te impulsa a resolver el problema lo más pronto posible. O una culpa tóxica. Sí, es emocional también, que te va a aplastar si no la llevas a los pies de Cristo. Te va a aplastar, no te va a dejar dormir. Esa es la culpa tóxica. Todo esto es culpa emocional. Todo esto es culpa emocional. Son cosas que de pronto no van directamente a transgredir la Torá, pero estás sintiéndote culpable por alguna cosa. Lo mismo pasó con el tema del león, cuando está comiendo un corderito o un venadito. Te sientes culpable, es una culpa emocional. ¿Ok? Eso es justamente esta culpa. El caso de Pedro. El caso de Pedro como ejemplo. Pedro, cuando negó a Yeshua, ¿qué sintió? O sea, no hay una ley que diga no debes negar a Yeshua, no está en la Torah eso, pero él sintió culpa por eso, porque ya Yeshua se lo advirtió incluso, ¿no? Le dice Yeshua que cuando calle el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Y qué es lo que pasó con Pedro? Le dijo eso y pues lo hizo. Le negó 3 veces. ¿Y qué pasó con Pedro? Tuvo una culpa emocional. ¿Y Pedro qué pasó con él? ¿Salió y se suicidó como Judas? No. Salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:62. Y no resolvió su problema, Pedro, hasta que Yeshua intervino. ¿Tú sabías que tus problemas de culpas emocionales nunca van a poder ser resueltos por apariencia o por simplemente un consejo humano? Ni aunque yo te los dé, ni aunque te los dé el mejor hombre, estos consejos vienen de la Torá de Yeshua. Esos consejos los necesitamos. Así que Pedro fue sanado cuando Yeshua sanó su corazón al preguntarle 3 veces, ¿me amas? Entonces ahí agarró el corazón de Pedro que se sentía culpable emocionalmente y Yeshua lo sanó. Y no estamos hablando de salvación, esa es la culpa legal, es una culpa emocional. Y lo llevó al arrepentimiento real y después vemos a un Pedro emocionalmente disparado como un cable pelado que terminó siendo un verdadero estandarte en la expansión del reino de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios puede transformar nuestras vidas por medio de su amor? Qué impresionante esto de Pedro, viéndolo así. Este es el ejemplo de la culpa emocional. Entonces, ¿cuál es el resultado de resolver bien la culpa emocional? Arrepentimiento genuino. Eso es lo que va a traer cuando resuelves esto. Una oportunidad de restauración es algo que yo puedo pagar. Sí, tú puedes pagar si tienes el valor de enfrentarte a eso y decir la verdad y decir, yo lo hice, yo soy el culpable. Perdónenme, estamos hablando de culpas que no tienen directamente algo que ver con la Torá, cosas que hemos hecho como Pedro. De eso sí se puede resolver. Bueno, viene la culpa 3, culpa evasiva. La culpa evasiva ya es algo que tiene una mezcla entre las dos primeras y lo puse así como culpa evasiva y en hebreo está la palabra Havarat Hashma, que tiene que ver cuando alguien no quiere asumir su responsabilidad, sabe que es culpable, pero automáticamente está buscando a quién culpar y culpa a otros. Y esa reacción la tenemos tú y yo todos los días de nuestra vida. Más nos vale estar alertas en esto y empezar a no tener esa reacción automática de querer culpar a otros. Esta es una forma de defensa. Recuerdan que se puso Adán y Eva talabartes, o sea, no eran delantales, eran talabartes. ¿Qué significa eso? Empezaron a vivir a la defensiva. Entonces, esta culpa evasiva justamente habla de eso, de que ahora tú ya estás a la defensiva. Te pillaron, te encontraron, te marcaron culpable, pero tú aún dices, yo no fui el que lo hizo directamente. Lo hizo la serpiente, lo hizo mi vecino, lo hizo mi padre, lo hiciste tú, Dios. Porque por eso es que hay mucha gente en la tierra
que culpa a Dios y todo el tiempo anda diciendo, si Dios fuera bueno, no habría hambre en el mundo. ¿Qué es eso? Culpa evasiva. Son culpables doblemente. Culpa legal y culpa emocional. ¿Quieres eso en tu vida? No imitemos al mundo que anda culpando a Dios por todo y por nada. Ejemplo, lamentablemente, Adán y Eva. Este es el ejemplo de la culpa evasiva. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Y Eva, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Otro ejemplo, Saúl, en 1 Samuel 15:21. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Cuando se le confrontó, directamente Saúl no reconoció su pecado. ¿Qué dijo? Culpo al pueblo por su desobediencia. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Ay, Señor, que nos libre de la actitud de Saúl. A todos. ¿Cuál es el resultado de esta culpa cuando no está bien resuelta? Estancamiento espiritual. Sí, eso es lo que va a ocurrir. Te vas a estancar, vas a vivir en la religión, autoengañado. Ese es el problema de la religión. Te lleva a una paz falsa, una paz de apariencia que tú no la quieres. Claro, te acostumbraste a eso y quieres vivir en eso, pero es pura apariencia. Yo probé de eso un poco en mi vida y Señor, líbrame de eso. No quiero caer más en eso. Y no es que te digo que la religión es mala en un sentido. No, es buenísima la religión para hacerte un buen hombre, un buen esposo, un buen hijo, pero para esta tierra. Si estás apuntando a esta tierra, sí, volvete cualquier tipo de religión, te va a ayudar. Pero si quieres vivir por la eternidad, vivir en esta tierra también bien, como un verdadero hombre, un verdadero padre, un verdadero hermano y un verdadero hijo de Dios, la religión no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es ser íntegro, tener un carácter como el de Cristo, obedecer los mandamientos de Dios por amor, no por obediencia simplemente, sino por amor, por teshuvá de todo corazón. Eso te va a ayudar, nos va a ayudar. Conclusión de esta primera parte es que toda culpa debe llevarnos al arrepentimiento verdadero y a buscar la restauración, primero con Dios y después con los demás. La culpa que se enfrenta con humildad nos puede llevar a la libertad, a la verdadera libertad. ¿No quieres esa libertad? Yo la quiero. Miren, estoy avanzando bastante, pero veo que me falta un montón. Un montón me falta. Permítame avanzar un poquito más. Denme unos 10 minutos más porque de verdad quiero que estos temas vayan así como ayudándonos de a poquito. No, no quiero darles tanto, pero bueno, vamos. El origen de la culpa, esto está fácil. El origen de la culpa, ¿dónde comenzó este tema de la culpa? Pues apenas apareció el hombre, ya entró la culpa. El asunto es que la culpa no es realmente mala porque te dirige al arrepentimiento, pero se convierte en mala cuando nosotros aplicamos la culpa evasiva, la culpa de buscar culpables, siendo tú el culpable. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva, ¿ok? Entonces el origen de la culpa, Adán y Eva. Directamente eso pon Génesis 3:10, Génesis 3:13. Vamos adelante. ¿Cuál es la solución bíblica frente a la culpa? Esto es importante. Solución bíblica frente a la culpa. ¿Cómo resolvemos la culpa? La culpa legal, que es la violación de la Torá directamente, la culpa emocional, que es prácticamente vivir sin paz, y la culpa evasiva, que es buscar un culpable, requiere una solución. Solución número uno es confesión sincera. Eso es lo primero que tienes que hacer, es confesar tu pecado. Como dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quieres ser libre? Empieza a proclamar esto que decía David y no solamente aquí, también en el Salmo 51. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda culpa, o sea, de toda maldad. Número dos, para solucionar bíblicamente la culpa, tenemos que aprender a restituir el daño. O sea, no termina con una confesión, no termina ahí. Tiene que haber una restitución del daño. Solo puede restituir la culpa emocional.
La culpa legal, no, ya eres culpable aunque pagues con tu vida. Más te vale ser humilde y ser seguidor de Yeshua. Ahí se soluciona la culpa legal. Pero la siguiente parte de solucionar la culpa es la restitución del daño. Paga aquello que rompiste. Vamos al punto 3. Acepta el perdón de Dios. Sí, ya. Sí, si ya confesaste, pagaste, vive ya en libertad, ya deja de golpearte el pecho. Aunque te acusen, sí, las consecuencias van a seguir y van a venir, pero ya llega un punto en el cual tienes que decir, mi justificación es delante de Dios y no de los hombres, y por lo tanto soy libre, pero sí estoy dispuesto a dar la cara por mi pecado, y si me lo echan en cara de nuevo, estoy dispuesto a responder con humildad. No te queda otra opción. Soy consejero de familia ya por años y no hay otra forma. Siempre va a haber alguien que se va a acordar de eso que hiciste y te va a acusar como si lo hubieras hecho hace un minuto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que estar preparado para que tu actitud sea del árbol de las vidas y no del árbol del conocimiento bueno y malo. Tienes que prepararte para reaccionar conforme a la luz, no conforme a la oscuridad. Acepta el perdón de Dios y vive delante de Dios bien, porque Él va a emblanquecer tus pecados, como la grana, dice. O sea, tus pecados que sean como la grana, perdón, se van a emblanquecer como la nieve. Eso es lo que hace Dios. Y en Juan 8:11 recuerdan un caso terrible con la mujer adúltera. ¿Qué dijo Yeshua cuando la mujer fue acusada y acusada de forma mala? Es decir, no había justicia en eso. Dice Yeshua, cuando la mujer estaba arrepentida, le dijo, ni yo te condeno. ¿Y qué más le dijo? Vete y ya no transgredas más la Torah. Eso le dijo. Y finalmente, si quieres solucionar bíblicamente la culpa, no te tomes vacaciones solamente. Puedes hacerlo, eso no es pecado. Pero lo que tiene que haber en ti es un teshuvá de todo corazón diariamente. ¿Qué es esto? Una renovación del interior constante. Por eso les di los hábitos, para que nos renovemos constantemente. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Para solucionar definitivamente la culpa, 4 pasos básicos: confiesa, restituye, acepta el perdón de Dios, vive bien delante de Dios y finalmente vive en Teshuvah todos los días. Eso es lo que hay que hacer. ¿Habrá algún secreto? No es una receta. Esto, si quieres lo haces hasta el paso 2, pero el Señor, si estás en su camino, te va a enseñar a llegar al paso 3 y luego vas a disfrutar del paso 4. Claro, esto es un paquete completo. Qué hermoso es seguir a Dios de todo corazón, agradándole a Él más que a la religión. Ay, Señor, qué agradable es eso. Y pues en este punto, eh, el Teshuvah es lo que tenemos que hacer constantemente, ¿ok? La culpa debe guiarnos a regresar al camino, no a estancarnos en el camino, ¿ok? El camino a Dios no es un camino de estancamiento, es un camino como una grada de crecimiento constante. Ok, vamos a hablar un poquito de la culpa tóxica. Deme unos minutitos más. Toda culpa que no está resuelta a tiempo o no está resuelta bien se convierte en una culpa tóxica. ¿Ok? La culpa tóxica, ahora sí se los explico, es un sentimiento persistente, desproporcionado, hasta irracional de tener la responsabilidad de algo que no siempre está bajo tu control. Por ejemplo, ahorita les voy a dar ejemplos. Y esta culpa tóxica va a afectar tu vida negativamente. Tu autoestima va a ser baja, tu salud emocional se va a disparar y vas a estar todo el tiempo como una ola del mar. Subes y bajas, no se sabe cuándo estás bien. Las consecuencias de esto van a traer amargura, ansiedades, depresiones, parálisis emocional, orgullo espiritual también, muchos árboles donde te vas a esconder y además dificultad de perdonarte a ti mismo. Sí, tal vez llegas al nivel de perdonar a los demás, pero a ti, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no te perdonas a ti mismo? Te lo estoy poniendo en esas palabras. Necesitamos aprender a perdonarnos. Entonces la culpa tóxica te va a encadenar al pasado y te va a impedir avanzar hacia la sanidad de tu alma. Así que por eso tenemos que recordar lo que dice Isaías 1:18, que dice, venid luego, dice el Señor, vengan a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta hoy. Y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. 2 ejemplos para esta parte. Ejemplo de Judas, culpa tóxica.
¿Qué pasó con Judas? Judas fue consumido por la culpa tóxica y eligió después Teshuvah. No, eligió la muerte en lugar del perdón. Ese es el problema de la culpa tóxica. No hagamos eso. Si tenemos vida y esperanza. Otro ejemplo de culpa tóxica es, por ejemplo, una madre que se culpa por causa de que su hijo perdió la vida o se accidentó en un accidente que nadie lo podía evitar. No se pudo evitar el accidente y la mujer o esta madre vive encerrada en su dolor, culpándose a sí misma. ¿Por qué le di permiso a mi hijo para ir a esa fiesta o para ir a ese lugar? Y se golpea el pecho todo el tiempo como si ella fuera Dios. ¿Acaso tú vas a poder resolver el problema? No lo vas a poder hacer. No permitas que la culpa tóxica invada tu vida y te quite tu vida y te robe tu paz. Lamentablemente eso ya ocurrió. Ya no te culpes más. No permitas que la culpa tóxica destruya tu paz y tu familia. ¿Qué hacer frente a la culpa tóxica? Es como esta persona que está aquí viviendo una vida horrible. Pues primero, para resolver la culpa tóxica, identifiquemos su origen. ¿Es algo real? ¿Es o una falsa expectativa? ¿Es algo que está bajo mi control? Identifícalo, ¿ok? Recuerdan de Marta, se sintió culpable por no estar a la altura del servicio. ¿Qué era lo importante cuando vino Marta? Lo importante era estar a los pies de Yeshua. Por eso tienes que escoger tus batallas para no tener culpas tóxicas. Pero si te enfocas en la mancha, que la mancha tiene que ser limpiada, que la mancha tiene que ser cambiada, no vas a poder vivir en paz. Siempre vas a vivir con culpa tóxica. Así que identifica eso y libérate de eso. O sea, ve el origen. Si estás peleando por una batalla que no tiene sentido, ya, deja de pelear. Ya no es esa batalla la que Dios quiere que pelees. Dios quiere que pelees las batallas de la fe. Eso sí. Busca el perdón después, haz lo correcto, o sea, sí, reconcíliate con eso que has hecho mal, con Dios y después con los demás. Ejemplo, el caso del rey David, ¿no? Tres, rechaza la autocondena. Como dijimos hace un momento, si Dios te perdonó, ahí pasa la página. El hombre no te va a perdonar fácilmente. Espero que tu familia sí, pero los demás de pronto no. ¿Ok? Entonces ahí no hagamos el papel de Dios ni de jueces. Si alguien nos pidió perdón, pues tenemos que perdonar. Porque si tú no perdonas, Dios tampoco va a perdonar a ti tus deudas. Y finalmente, habla con alguien confiable. No manejes la culpa solo. La culpa es como el pecado de la inmoralidad sexual. Necesitas que alguien te lance una soga para sacarte de ese hueco. Es así la culpa tóxica, especialmente. Por eso dice Romanos 8:1 que ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo Yeshua. No hay condenación. Y creo que estoy terminando el tema. En esta parte vienen las conclusiones de todo el estudio. Présteme atención. Número uno, para terminar este tema quiero decirles, la culpa bien entendida, o sea, cuando aprendes a manejar la culpa y la resuelves, se convierte en una herramienta de Dios para llevarte, para impulsarte a tu restauración diaria, constante y creciente. Conclusión número uno. Conclusión número dos, hay diferentes tipos de culpa y cada una debe ser resuelta con teshuvá de todo corazón. La culpa legal, teshuvá de todo corazón, ¿cómo? Aceptando la salvación de Cristo por gracia. Esa culpa no la puedes pagar. O sea que aunque hagas todos los rituales, aunque vivas cumpliendo la ley oral, no necesitas hacer eso para salvarte o para pensar que estás bien así delante de Dios. Necesitas ser libre de eso y entender que la culpa legal no la resuelves tú, la resolvió Yeshua en la cruz, pagando por ti y por mí. Eso es importante entender. La culpa emocional la resuelves ¿cómo? Pagando lo que has roto. ¿Ok? Eso es importante entender. Vamos a conclusión número 3. Dios no quiere que vivamos en condenación, sino en libertad y renovación constante. Número 4. La confesión, la restitución y la aceptación del perdón son esenciales para sanar. O sea, tú no seas duro en pedir perdón y no seas duro en perdonar a otros. No seamos duros.
Ya si se arrepintieron, uno dice, pero es que no lo dijo de todo corazón. Sí, a veces pasa eso, pero por lo menos lo dijo. Entonces dale un puente, no le des un muro. Ya después le vas a explicar cuando restauren la comunicación. Pero no te hagas al difícil en esto. Si alguien ya te pide perdón por algo, entrégale tu mano, dale tu mano, aunque no le des tu casa, no le des tu cuerpo, no le des más cosas hasta que vuelvas a confiar en él, pero por lo menos otórgale el perdón porque tú no eres Dios. Eres un ser humano que también necesita perdón. Número 5. Aún los más culpables tienen esperanza. ¡Wow! ¡Qué bendición esto! El más culpable tiene esperanza mientras hay vida y esperanza. Número 6. Toda culpa no resuelta se puede convertir en una culpa tóxica. Así que más te vale resolver tus culpas lo más pronto posible. Es como con el enojo. Que tu enojo no dure al sol siguiente. Yo diría que tu culpabilidad en ese tema no dure tanto. Resuélvelo lo antes posible. Va a doler, va a haber consecuencias, sí es verdad. Todas las culpas son diferentes. Las personas no somos iguales todas, pero tratemos de resolverlo lo más pronto posible para no vivir en esa religión donde por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, no, sal de eso. No vivas en eso, no vivamos en eso. Número 7. Adán y su mujer no son culpables de tus culpas. Ya dejemos de culpar a Adán y Eva. No, no, ellos no son culpables. Ellos son culpables y responsables por sus culpas, por sus pecados. Tú y yo no tenemos que seguir el camino de Adán, del primer Adán, culpando a los demás. Tenemos que seguir el camino del segundo Adán, quien al momento de partir dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como Esteban también murió. Y número 8, la ignorancia no exime, no te va a eximir de la culpa. Cuando se violan los mandamientos de Dios, los vas a tener que pagar tarde o temprano. Si es temprano, deja que Yeshua los pague por ti, porque cuando ya sea tarde, se acabó la oportunidad para ti. ¿Ok? Así que cada uno es responsable de sus pecados. Y finalmente, aunque caigas mientras vivas delante de Dios, Él te puede levantar. Dios nos puede levantar a través de Yeshua. Porque dice la Biblia, 7 veces cae el justo y yo diría 8 se levanta. O podríamos decir, 8 veces cae el justo y 9 veces se levanta. O sea, no hay cómo derrotar a un justo. Proverbios 24:16. Con mi, con mi aporte. No dice así la Biblia, pero yo te estoy dando más o menos lo que se puede entender también. Entiéndelo como tú quieras. Pero un justo no va a caer fácilmente. Y si cae, se vuelve a levantar. Y cada día que despiertes, recuerda esto, sus misericordias son nuevas cada día. O sea, Dios te está dando la oportunidad a ti y a mí para que resolvamos nuestras culpas y no carguemos con esa mochila horrible y seamos libres por su gracia, por su amor, porque Él no nos ha puesto en esta tierra para sufrir sin propósito. Sí va a haber sufrimiento, pero con propósito, porque Dios nos está purificando. Así que aprendamos de Yeshua, quien podía culparnos, a ti y a mí, pero no lo hizo. Eligió no culparnos y eligió más bien perdonarnos. Y eso hizo que Él nos dé el ejemplo más grande. Lo mismo hizo Pablo y lo mismo hicieron sus discípulos. ¿Por qué no lo haces tú y yo también? Oremos. Amado Señor, nos acercamos delante de ti para darte gracias por tu amor, tu paz. En ti encontramos verdadera paz. Ayúdanos, Señor, a entender que este camino es un camino progresivo, es un camino hacia arriba. Líbranos, Señor, de resolver nosotros nuestras vidas solamente con consejeros sin Torah. Ayúdanos a acercarnos a gente que nos pueda guiar a tu camino y a resolver los problemas más importantes que son los problemas del alma. Ayúdanos a enfocarnos en eso. Gracias por tu provisión. Bendita provisión que nos has dado a través de tus mandamientos, de tu instrucción para purificarnos, para ayudarnos a crecer. Ayúdanos a valorar todo esto, Señor, y a no menospreciar nada de lo que tú nos has dado. Oramos todo esto
En el nombre y por los méritos de Yeshua. Y todos decimos, amén y amén.